Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. Le agradezco que nos acompañe en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, cuyo objetivo principal es darle a conocer el acontecer legislativo. En este sentido, déjeme comentarle que me encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde en estos momentos está dando inicio la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, reunión en la cual se prevé que los integrantes de este órgano legislativo lleven a cabo el análisis, la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Yo lo invito a que nos acompañe y le dé seguimiento. Por la negativa, abstenciones. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Gracias. Pues el día de hoy nos hemos convocado a esta sesión de la Comisión de los Derechos de la Niñez, particularmente para analizar y discutir y, en su caso, aprobar el dictamen que emite esta Comisión de Derechos de la Niñez en relación con la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. En ese sentido, y para desahogar nuestro orden del día, me permito hacer de su conocimiento que en tiempo y forma se envió a sus respectivos correos electrónicos la propuesta de dictamen que será discutido y en su caso aprobado el día de hoy. Me permito además comentarles que en este dictamen de esta minuta de todos es conocido de la amplia discusión que ha tenido desde que llegara como iniciativa preferente al Senado de la República, que se tuvo un amplio análisis de lo que derivó para que esta comisión pudiera tener una minuta enriquecida en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta ley, que tiene por objeto el reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derecho de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos del artículo primero constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que también tiene por objeto el garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. También tiene por objeto el crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de que el Estado cumpla con la responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución de derecho de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. El objetivo también de esta ley es establecer los principios rectores y los criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, las competencias, la concurrencia, la coordinación que debe de existir entre la federación, entre las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y la actuación de los poderes legislativo y judicial y los órganos constitucionales autónomos. Y que también establece las bases generales para la participación de los sectores privado y social
en las acciones tendientes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como prevenir que estos sean vulnerados. Esta ley prevé, por supuesto, una serie de principios como es el interés superior de la niñez, la universalidad, la independencia, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad e integridad, que nos habla del principio de la igualdad sustantiva, de la no discriminación, de la inclusión, del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, de la participación, de la interculturalidad, de la correspondencia de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, de la transversalidad en la gestión, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales, que nos habla de los principios de la autonomía progresiva, del principio pro persona, del acceso a una vida libre de violencia y de la accesibilidad. Que contamos en este dictamen un catálogo de derechos como el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a la prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral, el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal, el derecho a la participación de la salud y la seguridad social, el derecho a la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación, el derecho al descanso y al esparcimiento, de los derechos de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, del derecho a la libertad de expresión y a recibir también a tener acceso a la información, del derecho a la participación, a la asociación y reunión, de su derecho a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, como hemos dicho ya, nacionales, extranjeros, acompañados, no acompañados, aquellos que estén refugiados, todo esto en el contexto de la movilidad humana, que sin lugar a dudas será una ley trascendental para la vida de las niñas, niños y adolescentes, en donde también habla de cuáles son las obligaciones que tendrán las autoridades, en donde se establece que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias estarán obligados a proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así como a un traductor o intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que tengan bajo su responsabilidad, que hay obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda, custodia de niñas, niños y adolescentes, estableciendo una serie de obligaciones para quienes la ejercen, así como para las personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo cuidado a niñas, niños o adolescentes en proporción a su responsabilidad, también cuando sean instituciones públicas conforme a su ámbito de competencia. Contiene disposición expresa que a falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños o adolescentes, o cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa competente con base en el interés superior de la niñez, la representación en suplencia que corresponderá a las distintas procuradurías de protección competente, que regula y que contiene los aspectos básicos para la operación de los centros de asistencia social, en donde se busca homologar las obligaciones de estos centros, tanto públicos como privados, para garantizar que exista una infraestructura adecuada y que las niñas, niños y adolescentes estén alojados en espacios idóneos de acuerdo a su género, a su edad, a su condición física y psicológica. Otra de las innovaciones que podemos encontrar es de que se crea el registro nacional y que se establece que
centros de asistencia social, y que se establece que los responsables de autorizar, registrar, certificar y supervisar estos centros serán las propias Procuradurías de Protección en sus ámbitos de competencia. En este sentido, dichos centros deberán también ser administrados por una institución pública o privada o por una asociación que brinde el servicio del cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar y cumplir con las dimensiones físicas acordes, que prevé también que deberán brindar servicios a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, para lo que tendrán que contar con un diseño universal y accesibilidad, así como medidas de seguridad, de protección y vigilancia necesarias para garantizar la comodidad, higiene, el espacio idóneo, como hemos mencionado, de acuerdo a su edad, sexo, condición física o mental de las niñas, niños o adolescentes que tengan por alguna circunstancia que estar en estos lugares. Que nos habla el dictamen de la protección y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de la responsabilidad que se tiene en el ámbito de su competencia, las autoridades federales, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones del Distrito Federal y de los organismos constitucionales que deben de establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, estableciéndose un catálogo de atribuciones concurrentes entre las autoridades federales, locales y municipales, y que de igual forma se prevén una serie de facultades específicas al sistema DIF nacional en relación con esta ley, que se menciona de la creación de las Procuradurías Federales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dentro de la estructura del sistema DIF nacional, que tendrá por objeto el buscar la protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que éstas estarán facultadas para procurar la protección de ellas y ellos, que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales, de lo que la propia ley estará estableciendo, y que prestará asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda al Ministerio Público, así como de intervenir oficiosamente con representación coadyuvante en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en los que participen niñas, niños y adolescentes, entre otras facultades que tendrán estas procuradurías. De igual manera, nos habla de la conformación del sistema de protección integral, en donde se nos menciona que esta es la instancia de establecer los instrumentos, las políticas, los procedimientos y acciones de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, que este sistema estará integrado por 7 secretarías de Estado, que estará encabezado al más alto nivel por el presidente de la República, que estará participando la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores, la de Salud, la de Secretaría de Desarrollo Social, la de Educación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que contará con la participación del sistema DIF nacional, de los gobernadores de los estados, del jefe de gobierno del Distrito Federal, del fiscal general de la República, del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como del comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y representantes de la sociedad civil, que tendrá de manera permanente también la participación de quienes presidan las distintas cámaras del Congreso de la Unión, y que también de manera permanente es algo fundamental, que contará con la participación de las niñas, niños y adolescentes, que se contará con una Secretaría Ejecutiva, quien será la encargada de la coordinación operativa del propio sistema integral, que es un órgano administrativo desconcentrado que dependerá de la Secretaría de Gobernación, y que también por primera vez existirá
una evaluación que estará a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social del Coneval, que de manera periódica estará haciendo estas evaluaciones para ver si está funcionando la política pública, si se está llevando a cabo los programas nacionales, los cuales también están contemplados en este dictamen, tanto programas nacionales como estatales y programas municipales, y que esta evaluación tendrá que ser periódica, además de estar dando recomendaciones que considere pertinentes a al propio Sistema Nacional de Protección, que en este mismo orden de ideas se encuentran contemplados los sistemas de protección de las entidades federativas, de los sistemas municipales de protección, que en cada caso, en el caso de los sistemas locales, estará al frente el Ejecutivo Estatal, en los municipales el correspondiente a los presidentes municipales o jefes delegacionales, y que contarán también con una Secretaría Ejecutiva para garantizarán la participación de los sectores públicos y privados, como la participación de las niñas, niños y adolescentes. En fin, tenemos un dictamen que sin lugar a dudas, de manera trascendente, de manera histórica, viene a cambiar lo que ha venido haciéndose el México a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si bien es cierto que ahora contamos con una ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, nos parece que esta ley venía siendo una ley buena, pero enunciativa, a partir de que no había funciones y atribuciones y responsabilidades específicas, que no existía una coordinación como la que ahora se ha presentado, y que además decirles que estamos armonizando la misma conforme a la Convención de los Derechos de la Niñez, y también respondiendo directamente a lo que establece el artículo 1 constitucional a partir de la reforma que se dio en el 2011, y al propio artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se menciona el interés superior de la niñez, y también al artículo 73, fracción 29, letra P, en donde se menciona que este Congreso tiene facultades para expedir leyes generales a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en donde lo esencial es que pueda existir la concurrencia, cooperación de los distintos órdenes de gobierno para llevar a cabo acciones en beneficio y la garantía y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Podemos hablar de un sinnúmero de bondades que presenta este dictamen, como lo que tiene que ver particularmente en cada uno de sus derechos, en la homologación, como ya decíamos, de la adopción con disposiciones en los tratados internacionales, que el Estado mexicano sea parte, que expresa la prohibición de contraer matrimonio antes de los 18 años, que menciona el derecho a la integridad personal y una vida libre de violencia, que eso también es trascendental, que previene el trabajo antes de los 15 años, que establece medidas para prevenir el embarazo adolescente de niñas y adolescentes, entre otras cosas en el catálogo de derechos. Sin lugar a dudas, hoy estaremos ante una nueva forma también, tendremos que ser en esta comisión y ante la propia sociedad, de una nueva forma de ver a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, que es la parte trascendental también y fundamental de esta ley. Sin lugar a dudas, nos encontramos con distintos retos, como lo hemos venido aquí discutiendo. Por una parte, lo que tiene que ver particularmente con el presupuesto, por lo que también este dictamen, el que ustedes ya han conocido, cuenta con la opinión que diera el Centro de Finanzas de la propia Cámara de Diputados, en donde ha mencionado que esta ley podría empezar con su funcionamiento con alrededor de 291.3 millones de pesos, que también hemos contado con la opinión favorable
de la Comisión de Grupos Vulnerables y que de igual forma la Comisión de Igualdad de Género hizo llegar a esta comisión su opinión correspondiente, también dándola a conocer o coincidiendo con lo que ya veníamos manifestando esta comisión, dando una opinión favorable a la misma. Decía que tenemos grandes retos, sin lugar a dudas, uno será el presupuesto, como ya mencionaba, por otra parte tenemos el funcionamiento del propio sistema, pero el principal reto que tenemos es garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. No quiero dejar de mencionar que tuvimos también la opinión del Centro de Estudios de la Legalidad de la Cámara de Diputados, en donde menciona que este dictamen y la minuta que se nos presentó no contraviene otras leyes y que sin lugar a dudas cumple con todos los lineamientos constitucionales, y no solamente constitucionales, sino también lo referente a los tratados internacionales o convenciones de los que México ha suscrito y forma parte. Hasta ahí dejaré esta exposición en torno a el dictamen que el día de hoy nos ha convocado aquí. Y sin más, le pediré a la diputada secretaria que pueda abrir, si ustedes no tienen inconveniente, una primera ronda de participaciones que pudiera ser en principio una participación por cada partido político, que enseguida abramos otra ronda para que vuelvan a tener participaciones de igual forma, una por cada partido político, y que si amerita todavía la discusión, que tengamos las rondas necesarias para lograr nuestro cometido, que es la aprobación de este dictamen, que el día de hoy quiero decir que se ha presentado, que pueda ser aprobado en sus términos. Sin embargo, es esta comisión la que tendrá que determinar lo conducente. Sí, presidenta, tiene el uso de la voz la diputada Marina. Gracias, muy buenos días. Nada más comentarle aquí a todos mis compañeros que se hizo llegar una reserva al dictamen que votaremos nosotros en lo general para que sea incorporado al propio dictamen una vez que sea votado en lo general. El tema que preocupa al grupo parlamentario del PRI es la libertad de expresión, entendiendo que el interés superior de la niñez. Esa es la reserva que nosotros presentamos y que como grupo parlamentario votaremos todos en lo general, y es la propuesta que hacemos. Gracias, diputada Marina Garay. Antes de continuar, quiero resaltar la presencia de la diputada Adriana Hernández, presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, comisión que, como ya di cuenta, en esta sesión hizo llegar su opinión favorable respecto al dictamen que estamos comentando y discutiendo y analizando. Gracias por tu presencia, presidenta. Adelante. ¿Tiene el uso de la voz la diputada María del Rosario? Buenos días. Mencionarles que ya con todo lo expuesto por nuestra presidenta y en los 3 niveles de gobierno, así como en las instituciones y la transversalidad, es importante remarcar que es una de las leyes que sobre todo enmarca lo que es principalmente, además todos los elementos que se dicen, de la seguridad, la nutrición, no a la discriminación, y que el trabajo que se ha hecho en este contexto legislativo, igual con las cámaras y las demás comisiones que le competen, es desde y las modificaciones y las que se
integren y se propongan. Ha sido un trabajo muy plural, muy discutido, con todo el esfuerzo, las ópticas y opiniones de especialistas en la materia. Han participado ONGs, la sociedad civil, aquellos interesados en aportarle a este legislativo todo lo que compete para bien de la niñez. Es con toda seguridad un proyecto que puede y debe perfeccionarse. Estamos dentro de todavía ese nivel, y las propuestas que se tengan que integrar, estoy segura que también las vamos a abrazar, porque todos son para bien de las niñas y los niños. Este proyecto ha sido un trabajo arduo, profesional, muy democrático, muy incluyente. Han estado presentes incluso estas organizaciones no gubernamentales también, y que tienen el mismo interés que todas y todos nosotros aquí en el Legislativo. Este trabajo de ambas cámaras ha tenido discusiones muy intensas, y que ha llevado al igual a arduas mesas de trabajo, sobre todo teniendo en cuenta la sociedad civil, que ha hecho aportes, sobre todo en el área de los niños también con discapacidad, los derechos, la procuración de justicia. Ha enriquecido el proceso legislativo, y también es importante resaltar en el curso del desarrollo de las mesas, integrando las propuestas a esta Cámara, Isabel Crowell, representante en México de la UNICEF, quien también conoce profundamente las condiciones de la niñez, adolescentes en varios países del mundo y en varios continentes, conocedora de las políticas internacionales que actúan en favor de la niñez, dio su visto bueno a este proyecto, sin dejar de lado todas las propuestas que aquí en el legislativo tengamos que integrar hoy y tal vez más adelante de este proceso. Pues felicitar a todos los integrantes, a los asesores, diputadas, diputados, a todos los que han hecho que este trabajo se logre, y estamos seguras que va a salir en pro para bien de la niñez y de los adolescentes. Felicidades. Gracias, diputada Rosario Merlín. Yo recordaré que estaríamos discutiendo en este momento en lo general lo que tiene que ver este dictamen, y que de manera posterior, para establecer la metodología en la que estamos trabajando, una vez que estemos agotando en lo general, pudiéramos pasar lo que tiene que ver en particular del propio dictamen. Gracias. Tiene el uso de la voz la diputada Lucila Garfias. Muy buenos días a todas, a todos, compañeras, compañero diputado, señores de los medios, compañeros asesores, asesoras. Desde luego que hoy es un día muy importante para nuestra comisión. El trabajo que hemos realizado desde el inicio de la presente legislatura deberá verse necesariamente reflejado en mejores condiciones para los casi 40 millones de niñas y niños que existen en nuestro país, a partir de la promulgación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que hoy estamos aquí discutiendo. Una de las metas más importantes que nos propusimos desde la instalación de esta comisión el 25 de octubre del 2012 fue la expedición de la Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, empeño reflejado en los 3 planes anuales de trabajo aprobados por esta comisión.
el proyecto nos hizo convocar primero a especialistas, a organizaciones de la sociedad civil, para que expresaran sus inquietudes y preocupaciones particulares y así plasmarlas en el bosquejo de la Ley General. Después, con la información que recabamos el 19 de marzo del 2013, integrantes de esta comisión presentamos la iniciativa para expedir la Ley General para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual nos permitió realizar 21 reuniones de trabajo. Aquellos trabajos fueron complementados con la iniciativa con carácter de preferente que presentó el Ejecutivo Federal, misma que fue turnada a la Cámara de Senadores como Cámara de Origen y que llegó a nosotros el 1 de octubre en nuestra calidad de Cámara Revisora. En esta conjunción de proyectos, ambos coincidimos en evitar la visión proteccionista y avanzar en la construcción de una ley garantista de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, sabemos que en esta visión resulta esencial la existencia de un sistema nacional de protección integral para impulsar el desarrollo y garantizar la transversalidad de las acciones dirigidas a la infancia y que este sistema esté presidido por el más alto nivel posible dentro de la administración pública, es el presidente de la República. Los trabajos previos permitieron que en el Senado se realizaran 106 modificaciones y 14 artículos fueron incluidos al proyecto inicial. Por lo que quiero resaltar 10 puntos importantes en la minuta, ya se mencionaban aquí en la presentación que hizo la presidenta de la comisión, la diputada Verónica, y que fueron turnados a esta comisión para dictaminación. Primero, se reconoce a las niñas y niños como sujetos de derechos. Segundo, la ley no solo es enunciativa de derechos de la infancia, sino que define obligaciones y competencias a los 3 órdenes de gobierno. Tercero, en cuanto al derecho a la identidad, niñas y niños deberán ser registrados antes de los 60 días de nacidos. Cuarto, se establecen acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas embarazadas y para prevenir y combatir el acoso escolar. Quinto, se reconoce que el Estado tiene la obligación de erradicar la discriminación, también de atender, prevenir y erradicar la trata, el abuso sexual y cualquier tipo de explotación. Sexto, se protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, no solo extranjeros, sino en el contexto de lo que significa la movilidad humana, garantizando siempre el interés superior del niño. Séptimo, habrá un registro y supervisión obligatoria de centros de asistencia social cada 6 meses para garantizar los derechos a las niñas y niños que estén bajo su custodia. Octavo, el Sistema Nacional de Protección a la Infancia será encabezado por el presidente de la República, además de gobernadores. Noveno, la coordinación operativa del Sistema Nacional estará a cargo de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Décimo, la evaluación y diagnóstico de las políticas públicas de la infancia estará a cargo del Coneval. Por ello, expreso que mi voto, una vez que está a discusión en lo general este dictamen, será a favor porque los avances que representa, para la garantía de los derechos de la infancia. Sin embargo, considero que hay temas que quedaron pendientes de armonizar de acuerdo con nuestro marco constitucional e internacional y se deben ver reflejados en una ley tan importante para este sector de la población. Por ello, mi grupo parlamentario presentará reservas en el Pleno de esta Cámara de Diputados, si es que no se da el debate aquí y acordamos que se presente en lo general, presentaremos en el Pleno nuestras reservas sobre los siguientes temas. En materia de educación, consideramos que las niñas y niños con discapacidad tienen derecho a asistir a la escuela más cercana. Los primeros años de vida son trascendentes para el desarrollo de las niñas y niños. Por eso, creemos que es necesario promover el acceso a la educación inicial pública. También es imprescindible apoyar y capacitar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad para que a la medida de sus posibilidades sean productivos e independientes. Asimismo, es obligatorio establecer que el proceso educativo se debe adaptar a las necesidades del niño o niña con discapacidad y no el niño a un proceso educativo ya establecido. En materia de presupuesto y evaluación, es fundamental que se destinen recursos en este presupuesto de egresos de la Federación 2015, tanto a la Secretaría de Gobernación como al Sistema Nacional DIF para la aplicación de esta ley.
También se debe señalar en la ley general que el presupuesto destinado a la infancia debe ser progresivo y no se puede destinar a fines distintos a lo establecido en la propia ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Otro punto importante es que se establece en la ley general que el Coneval evalúe las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de los derechos de la infancia. Sin embargo, consideramos que las autoridades además deben estar obligadas a atender las recomendaciones que haga el Coneval para garantizar la idoneidad de las políticas públicas. Reconocemos que los avances son considerados un paso importante y necesario, pero consideramos también que las leyes son perfectibles y también hay temas que debemos reforzar. Menciono algunos. Es imperativo garantizar la educación laica en los términos de nuestra Carta Magna. La Ley General garantiza el derecho a la información, pero es necesario establecer el derecho de la infancia al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, porque particularmente el acceso a Internet es indispensable para la realización de otros derechos, como el de la educación, y actualmente solo el 12% de niñas y niños cuentan con Internet en sus viviendas. Se debe establecer que el Estado debe orientar a las familias en el ejercicio de su función formativa y socializadora de niñas, niños y adolescentes. También, en congruencia con la reforma educativa, las autoridades deben generar acciones para detectar en la escuela necesidades especiales de aprendizaje para conseguir siempre el máximo logro académico de niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, estamos proponiendo promover que la Secretaría Ejecutiva dé seguimiento al anexo 18, titulado Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes del presupuesto de egresos de la Federación. Finalmente, no quiero, igual que mi compañera, desaprovechar la ocasión de expresar algunos agradecimientos. El primero a mis compañeras y compañeros diputados de esta comisión, porque a través del esfuerzo de todos, de todas, hoy cumplimos con uno de los trabajos que, como dije al principio, es uno de los más trascendentes que nos planteamos como Comisión de los Derechos de la Niñez en la 62ª legislatura. El segundo a UNICEF, a Redim, a todas las ONGs, a las organizaciones de la sociedad civil que se dieron cita en esta Cámara de Diputados y que compartieron con nosotros su experiencia para lograr este producto. Muchas gracias a todas, por supuesto al equipo de apoyo de cada una y de cada uno de nosotros. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada Garfias. Hay otra participación. Sí, adelante. Tiene el uso de la voz la diputada Carmen Lucía Camarena. Muchas gracias, compañera. Buenos días a todas, a todos quienes esta mañana nos acompañan. Creemos que el interés superior de la niñez mexicana, que se haya puesto como una prioridad en el contexto nacional, es algo que debe de reconocerse. La iniciativa preferente presentada por el titular del Ejecutivo Federal ha levantado grandes esperanzas para que se avance en una propuesta que proteja y otorgue derechos a nuestra niñez mexicana. Ha levantado también distintas inquietudes en la opinión pública, en la sociedad civil. Creemos que nuestras compañeras, nuestros compañeros senadores han realizado un gran trabajo aquí mismo, al seno de esta propia Comisión de Derechos de la Niñez. Se establecieron mesas de diálogo plurales donde distintos expertos y organizaciones precisamente nos han mostrado cuáles son esos temas que por un lado se aplauden, porque es cierto, ya se ha mencionado aquí, las cosas positivas que esta iniciativa plantea, pero también muy puntualmente nos dejaron sus preocupaciones. Y esto pues ha enriquecido el debate de esta iniciativa. Yo confío en que las legisladoras y legisladores que estamos aquí nos ha impulsado siempre el compromiso por lograr un país con mejores leyes, con mejores mecanismos, que permitan a nuestra niñez y a nuestra adolescencia vivir en condiciones superiores a las que tenemos hoy día. Si lo logramos, ellos y la sociedad se encargarán de mostrarlo a través de un país más justo y ordenado.
En Acción Nacional estamos comprometidas y comprometidos con el futuro de nuestra nación, que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Vislumbramos grandes avances en la minuta presentada por el Senado. Sin embargo, también queremos contribuir de manera responsable y con la parte que nos toca para hacer propuestas a este dictamen, enriquecerlo con ellas, y hemos también presentado al secretario técnico de esta comisión distintas reservas que tienen que ver con el artículo 26, fracción quinta, artículo 50, fracción onceava, artículo 58, fracción octava, artículo 83, primer párrafo, artículo 86, fracción segunda. Nunca será tarde para trabajar en favor de nuestras niñas, nuestros niños y nuestras adolescentes, nuestros adolescentes. Tenemos un gran compromiso, no solo con ellas, con ellos, con las familias mexicanas, todas quienes somos legisladoras, algunos de los legisladores también son padres, son madres, y debemos de pensar también que al legislar lo que estemos aprobando va a repercutir en la vida de muchas personas, en particular de nuestras niñas, de nuestros niños. De tal manera que celebramos el compromiso que hay en esta comisión por sacar adelante este proyecto y también que se puedan incorporar estas reservas. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Continuemos. Tiene el uso de la voz el diputado Gerardo Villanueva. Sí, muchas gracias, diputada secretaria. En primer lugar, quiero anunciarle a la presidenta que vamos a presentar un voto particular que, de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 90, antes de la votación en lo general se debe de entregar para que forme parte o contribuya a los debates en el momento en que esté en el Pleno, y obviamente cuenta con los requisitos del artículo 91 del propio reglamento. Lo entregamos a la Secretaría Técnica en este momento. En segundo lugar, también me sumo a la felicitación de la comisión, en particular de las diputadas de esta comisión, de la presidenta de la comisión y de la junta directiva, que en verdad es conmovedor cómo, a pesar de cómo se dan las cosas en este país, y me refiero en cuanto a los trámites parlamentarios, nunca dejaron de llamar la atención de temas que podían enriquecer la minuta que viene del Senado, y que sin embargo, como todos sabemos, pues se aprobará prácticamente en los términos en los que llega. Me parece que la iniciativa que se realizó con el trabajo de esta comisión es mucho mejor que la iniciativa preferente que presentó el titular del Ejecutivo, aunque aquí tratamos de reconocer de que estamos trascendiendo el enfoque proteccionista, pues la verdad es que la ley, nada más en una repasada uno se da cuenta que mantiene en su contenido esos elementos. Nosotros tendríamos que haber avanzado hacia el sistema de garantías de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y nos estamos quedando en el Sistema Nacional de Protección Integral. Es decir, otra vez la palabra protección como un asunto que no podemos quitarnos de un lenguaje legislativo. Nosotros hacemos derecho positivo y la textualidad es fundamental. Finalmente, aunque debería de votar en contra porque se trata de una iniciativa preferente oportunista, en la que desgraciadamente la situación de los migrantes
de los niños y niñas migrantes va a seguir prácticamente igual. Tuvimos testimonios de agrupaciones que han trabajado con niños, o sea, no desde aquí, sino en campo, que han acompañado a niños chiapanecos o oaxaqueños de 4 años de edad sin compañía de adultos. Es una cosa que no veo por dónde, o sea, por más que le busco, no veo por dónde eso se vaya a detener. Por lo menos 3 de los desaparecidos, de los 43 desaparecidos de los normalistas de Ayotzinapa son menores de edad, y ya ni hablar de las 100,000 víctimas y los correspondientes huérfanos que hay en esta guerra, que nosotros creemos que ha sido innecesaria y que nadie pidió, y que ha costado tanto en heridos, en desaparecidos y en víctimas. Se habla de más de 100,000 muertos, ni siquiera el Estado tiene bien la cifra. Ni la guerra civil salvadoreña costó tantas vidas como este proceso que estamos viviendo, y las niñas, los niños y los adolescentes son, desgraciadamente, las principales víctimas. Debería votar en contra, pero voy a votar a favor, porque se está dando un paso, por pequeño que sea. Hay una intención clara por parte del Senado de la República de avanzar y de mejorar una iniciativa que, repito, desde mi punto de vista es oportunista. Quizás sea la única buena noticia en estos 3 años de reformas antipopulares y lesivas al pueblo de México. Prácticamente nada está funcionando en el Estado mexicano, y creemos que, no obstante su carácter enunciativo y sin muchos elementos coercitivos, esta ley sea un factor de mejora, al menos de conciencia, para que el Estado mexicano entienda que el interés de la niñez es fundamental. Yo preparé un posicionamiento que no vamos a leer, simplemente quiero, en verdad, diputada Verónica Juárez Piña, agradecer y reconocer el trabajo que has encabezado con las compañeras diputadas. Es una pena que en la Cámara, por cuestiones que yo sé que son muy ajenas al trabajo, a la convicción y a los propósitos de esta comisión, no se avance con las contribuciones que aquí se han discutido y se han planteado desde el momento de la iniciativa. Es como renunciar a nuestras facultades, es como subordinarnos dentro del mismo poder legislativo a la otra Cámara, es aceptar acuerdos políticos que nada tienen que ver con el equilibrio democrático y el debate republicano que se debe dar abiertamente en este país. Sin embargo, pues si esto representa un paso más, porque hay que decirlo, la ley anterior también estaba muy bien, con enunciados casi perfectos. Es decir, la prosa es conmovedora, pero desgraciadamente los efectos que necesitamos ver en las niñas, niños y adolescentes distan de generar los efectos que nosotros, en el fondo, yo sé que ustedes y nosotros como grupo parlamentario queremos, y que todavía no se le ve que con este documento podamos avanzar. Pues es cuanto, y anuncio mi voto a favor en lo general, con las reservas que haré en el Pleno. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputado Villanueva. Enseguida. Si me permite, Presidenta, Adelante. yo nada más para agradecer a todas las compañeras diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios, al equipo técnico y sobre todo a ti, Presidenta, por el trabajo que han hecho cada una de las diputadas, a los medios de comunicación y a las organizaciones y todos los grupos que estuvieron trabajando todo este tiempo con lo de la ley, y yo sí creo que es un gran avance, y pues más que nada felicitar a las compañeras y compañeros. Es cuanto. Gracias, diputada Angélica Magaña. Preguntarle a la Secretaría si tenemos todavía registro de intervenciones.
para en lo general. No, ya no, Presidenta. Bien. ¿Cintia? Ok. Serían todas las participaciones. De no existir más intervenciones en lo general, le pido a la Secretaría que someta a votación el dictamen que emite esta Comisión de los Derechos de la Niñez en relación con la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Listo. ¿Desea una participación la diputada Cintia Valladares? Para antes de la votación. Antes de la votación. Buenos días a todos. No, para aclarar, la votación sería en lo general, con en su momento las reservas que se han presentado, ¿no? Es correcto. Sí me gustaría que sea más específico. Lo repito nuevamente para que haya claridad a petición de la diputada Cintia Valladares. Se somete en lo general el dictamen que emite, a votación en lo general, el dictamen que emite la Comisión de los Derechos de la Niñez en relación con la minuta, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como las modificaciones correspondientes de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Secretaria, ¿lo puede someter a votación, por favor? Se somete a votación en lo general el dictamen que emite la Comisión de Derechos de la Niñez en relación con la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas que estén por la negativa, abstenciones, mayoría por la afirmativa, Presidenta. Sí, muchas gracias a las diputadas y diputados por esta votación que sin lugar a dudas, yo coincidiendo con todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, con todas y las críticas que se ha tenido en torno a hoy dictamen que emite esta comisión, me parece que estamos dando un primer paso y que sin lugar a dudas también no podemos, al menos de mi parte, coincidir en la parte de que hemos renunciado a una serie de obligaciones que tendríamos. Me parece que hemos sido muy abiertos para escuchar las distintas voces de las organizaciones de la sociedad civil, a quien sin lugar a dudas agradecemos siempre su participación y acompañamiento, de los académicos que hemos tenido, de los organismos internacionales, pero aún más, también decirles que esta propia comisión desde un principio estuvo trabajando y que en el Senado de la República, junto con algunas diputadas y de manera personal, estuvimos también dándole seguimiento y trabajando todos los días, que así fue en el Senado de la República, tratando de incluir y luchar porque estuviera reflejado todo lo que esta comisión en el transcurso de más de un año estuvimos coincidiendo. Lógicamente que es imposible que pudiéramos, fue imposible tal vez dejar reflejada todas nuestras propuestas, sin embargo, me parece que el que podamos contar con una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es trascendental para ellas y ellos. Yo soy, al contrario, optimista. Yo espero que este sistema sí dé respuesta a todas las niñas y niños, porque como es una ley general, por supuesto que no solamente va a tener que enfocarse en la circunstancia que están las niñas y niños migrantes, sino no solamente enfocarse en qué circunstancias están las niñas y niños con discapacidad o qué están
viviendo las niñas y niños en las regiones o zonas indígenas, o qué está pasando con las niñas y niños que sí tienen el derecho de ir a la escuela, o qué está pasando con las niñas y niños que están trabajando y que no deberían de estarlo haciendo, qué está pasando con esos niños y niñas que se les vulneran sus derechos y qué está pasando con ese 16% que nos dicen que gozan de sus derechos en la actualidad. Me parece que este sistema se crea principalmente o esencialmente para garantizar, para proteger, para promover los derechos de todas las niñas y niños mexicanos y los que se encuentren en nuestro territorio. Y en ese sentido, y con todas las críticas que ha recibido la iniciativa preferente, yo saludo que pudiéramos estarla discutiendo, que se puso en la agenda nacional, que estemos ahora hablándolo y aprobando este dictamen, y principalmente también los convoco y las convoco a que legislemos, no solamente como lo estamos haciendo en este momento, sino que siempre que estemos legislando, no solamente legislemos también para nuestras hijas y para nuestros hijos, que pensemos que nuestra responsabilidad es legislar para todas las niñas y niños de México. Gracias. Presidenta, Adelante. si me permite, hay dos intervenciones, le vamos a dar el uso de la voz a la diputada Adriana de la Comisión de Grupos Vulnerables, y gracias también por su apoyo, diputada. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer, presidenta, compañeras y compañeros de la comisión, que me permitan hacer uso de la voz en un momento tan importante para todos. Quiero comentar que ya en la comisión que me honró en presidir, atención a grupos vulnerables, como lo comentaste, presidenta, en tiempo y forma, hicimos un análisis responsable, minucioso de la minuta que se nos envió para dar opinión, y finalmente, y después de hacer algunas consideraciones en la misma, fue votada de manera unánime por todos los partidos políticos, y lo comento porque quiero reconocer el trabajo y la participación de todos, así como también reconozco el trabajo y la participación de todos quienes integran esta comisión y quienes integran la Comisión de Igualdad de Género, que también estuvieron trabajando en el tema. Quiero comentar que el grupo parlamentario del PRI está de acuerdo en lo general en el presente dictamen, como ya se votó, sin que ello signifique que de manera particular coincidimos en todos sus términos. Por ello es que presentamos las reservas que ya comentó mi compañera diputada Marina Garay, porque nos preocupa, tal y como ella lo dijo, que se respete la libertad de expresión en nuestro país sin que ello afecte o amenace el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Reconocemos el interés y participación de todos los grupos parlamentarios, de las organizaciones y de sociedad civil, y quiero subrayar de manera puntual la importancia de que el presidente Enrique Peña Nieto, por primera vez, haya enviado una iniciativa preferente en un tema de tanta importancia y tanta trascendencia para nuestro país. Quiero finalmente resaltar que en este proceso ha habido una gran coincidencia. Yo creo que eso es con algo que nos debemos quedar todos. Hay una gran coincidencia de organizaciones, sociedad civil, partidos políticos, y es los niños, niñas y adolescentes de México. Y celebro que estemos trabajando en un momento tan histórico, y el grupo parlamentario del PRI celebra que estemos todos interesados en este tema tan importante y de tanta trascendencia. Gracias. Sí, adelante, secretaria. Tiene el uso de la voz la diputada Flor Ayala. Buenos días, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Nada más para comentar y felicitar también a la comisión, a todos los integrantes de esta comisión, del gran trabajo que se ha realizado. Todas sabemos que tenemos más de un año trabajando en este tema, en la garantía de los derechos y la protección de los niños, niñas y adolescentes. Discusiones larguísimas, muy intensas, en donde se valoraron los diferentes puntos de vista, y la verdad celebro que en este trabajo que se ha hecho
durante tantos años, tantos meses, con todo el cuerpo técnico también, que muchísimas gracias porque fueron largas horas de trabajo. La verdad celebro que ese trabajo que veníamos haciendo, el presidente, nuestro presidente Enrique Peña Nieto, haya enviado una iniciativa preferente, poniendo en el más alto nivel a la niñez mexicana, y celebro que esta iniciativa el día de hoy se haya aprobado en sus términos generales, y creo que es justo reconocer la labor que ha hecho la presidenta en la integración de todas las voces, de todas las ideologías, y haber logrado coincidir y hacernos coincidir en los temas más importantes de la niñez. Los temas del DIF nacional son temas sumamente importantes, la transformación que se le está dando al DIF nacional, la generación de la Procuraduría Federal para la protección y garantía de los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes. Esas son por lo menos dos grandes avances que va a tener la niñez en este país. Y yo lo celebro, pero sobre todo celebro que todas hayamos participado con ese valor y con esa tenacidad y con esa intensidad, y haber dado todo por esta iniciativa y por todos los cambios que se han realizado. Pero sobre todo felicito a la diputada Verónica, porque de verdad tu labor fue muy digno de reconocer, y te agradezco que nos hayas llevado por buen camino y que estemos en las últimas para finalizar finalmente una ley que tanto añorábamos. Gracias. Gracias, diputada Ayala. Pregunto a la diputada Cintia Valladares. Perdón, déjeme preguntar, ¿hay alguien más en la lista? No. Ya, con Cintia. Adelante. Buenos días. En primera instancia, felicitarte, Verónica, presidenta de esta comisión. Creo que has hecho una gran labor en todo este tiempo dirigiendo esta comisión. Hemos logrado tener acuerdos en la misma, aun y cuando nuestra diferencia de ideas pues se incline a una percepción más particular, hemos logrado como comisión rebasar todas esas cuestiones, y hoy estamos en una aprobación de un dictamen que es muy trascendental para nuestro país. Reconocemos los de Acción Nacional también, el compromiso de la sociedad civil, los expertos en la materia, organizaciones internacionales, porque sabemos de su gran trabajo en favor de nuestra niñez y de nuestros adolescentes. Hoy tenemos la oportunidad de generar un instrumento eficaz que marca un antes y un después en materia de derechos de la niñez y adolescentes en nuestro país. Acción Nacional va a favor en lo general, como ya lo hemos emitido, pero sí esperamos que después del receso podamos analizar, discutir y debatir sanamente las modificaciones que pudieran hacerse a este dictamen, con la intención de que enriquezca al propio dictamen y una mejor ley para nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias a todas mis compañeras por la labor desempeñada en esta comisión, y a aquellos diputados como el diputado Leopoldo Sánchez Cruz, que hoy está también acompañándonos en ese tema tan importante para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputadas y diputados. Decirles que vamos a declarar un receso, si no tienen inconveniente, para saber de las reservas que se recibieron en la Secretaría Técnica, de las que se dieron a conocer propiamente por cada una y cada uno de los diputados, y como decía ya, las mismas que tiene la Secretaría, y que en ese sentido nos volvamos a reunir si así fuera el caso. Antes de eso, le pediré nuevamente a las diputadas y a ver, nada más, al diputado Gerardo se retiró ya.
Muy bien, ellos plantearían las reservas en el seno de las demás. Por favor. Antes de eso, quisiera hacer algunos comentarios antes de ir al receso. Sí, por favor. Diputada Marina Garay. Diputada presidenta, estás pidiendo el receso para que regresemos ahora sí que a analizar las reservas que hicimos de cada uno, ¿no?, de los artículos, y aquí mismo, ¿no?, sobre eso votarlos. O sea, no, esa es la intención, ¿no?, de seguir con la comisión, de que votemos aquí mismo las reservas que a se ver, están planteando por cada lo que ahorita uno. estamos solicitando el receso, y enseguida para ponernos para de acuerdo de cómo arribaríamos te comento al por el asunto tema de que Gerardo dice que él lo va a hacer en el pleno, cuando que aquí es donde se tienen que votar y analizar las reservas que se estén haciendo. ¿Sí? Sí, diputada Pérez Camarena. En el mismo sentido, las reservas que nosotros hemos presentado las queremos discutir en esta comisión, porque lo que estamos votando es en lo general, pero las reservas que estamos planteando modificarían el sentido del dictamen. Muy bien, entonces lo que yo les pido es que hagamos el receso y regresemos nuevamente a esta comisión, no sin antes también sumarme a los distintos agradecimientos que se han exteriorizado aquí, decirles que todos los esfuerzos que se han hecho desde esta presidencia de la Comisión de los Derechos de la Niñez nunca ha sido un esfuerzo solitario ni único, todos los esfuerzos han sido siempre a partir, y los logros a partir del acompañamiento que se ha tenido siempre esta presidenta, de las diputadas y los diputados integrantes de la comisión, a quienes exteriorizo también mi agradecimiento, su paciencia, su tolerancia, un agradecimiento y reconocimiento también a los senadores de la República, quienes abrieron el espacio de opinión para que pudiéramos estar también ahí presentes, a las organizaciones de la sociedad civil que he dicho de manera permanente su acompañamiento, Alianza MX, a Redim, a las distintas organizaciones que se han hecho presentes, a los académicos, a UNICEF, por supuesto, y sin lugar a dudas a los equipos técnicos que también son parte fundamental en el trabajo de esta comisión, a la Secretaría Técnica y demás. Entonces, declaramos un receso para poder discutir las reservas correspondientes y dar cuenta de todas las que se presentaron. Gracias. Un receso y regresamos. Una foto, ¿de cuánto? ¿Les parece bien 30 minutos? Bueno, lo pongo a su consideración. En principio demos el de 30 minutos y nos volvemos a reunir. Sí, gracias. Como hemos escuchado, se ha decretado un receso de 30 minutos para continuar con la discusión en lo particular, ya que hay que recordar este dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Fue aprobado en lo general por la mayoría de los integrantes de esta Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados y se advirtió que se presentaron diversas reservas por parte de legisladores y legisladoras que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios que después del receso estaremos conociendo, ya que se estarán desahogando, se estarán analizando, discutiendo y en su caso aprobando. Pero eso en unos momentos más. Y también es importante que usted conozca cuál es el contenido, el objetivo de este ordenamiento jurídico que se acaba de votar en lo general, ya que tiene el objeto de reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo 1 constitucional, pero también tiene el objetivo de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, de niños y de adolescentes conforme a lo que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Así que yo lo invito a que esté al pendiente de la programación del canal del Congreso y le pueda dar seguimiento a esta actividad legislativa que se está presentando aquí en la Cámara de Diputados. Le agradezco que nos acompañe. Por lo pronto hacemos una breve pausa y estaremos al pendiente para estarle informando. Por lo pronto, yo me despido. Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso y le informo que en estos momentos se reanudará la reunión de trabajo de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, en la cual se prevé sea discutido en lo particular el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Hay que recordar que este dictamen ya fue aprobado en lo general y ahora, le reitero, se estará dando paso a la discusión en lo particular, ya que se prevé sean presentadas algunas reservas. Lo invito a que nos acompañe y siga bien informado. ¿Tenemos sonido? Bueno, vamos a reanudar nuestra sesión después de que nos hemos dado unos minutos y que se han recibido distintas reservas ante la Secretaría Técnica de esta Comisión de los Derechos de la Niñez. Antes de retirarnos, existía la propuesta de que pudiéramos tener aquí las reservas y de e ir directo a la discusión de las mismas una vez que este dictamen sea votado en lo general. De igual forma, y en virtud de que hemos recibido un buen número de propuestas de reservas en torno al dictamen, esta presidencia hace la propuesta a esta Comisión de los Derechos de la Niñez en que podamos integrar junto con la mesa directiva de esta comisión, si no es la propia mesa directiva, una comisión en que pueda analizar las distintas reservas que se han presentado con la idea de que aquellas reservas que pueda hacer suyas la comisión las pueda incorporar al propio dictamen y que aquellas en las que no logremos el consenso necesario puedan pasar entonces al Pleno. Esa es la propuesta que les hace esta presidencia a su consideración. Diputada Camarena. La propuesta que estamos haciendo es de que de no ser la mesa directiva pudiera ser una comisión, pero yo no tendría inconveniente en que pudiera ser la propia mesa directiva y que podamos analizar, comentar cada una de estas propuestas, que las hagamos nuestras en virtud del amplio consenso que genere y que aquellas en las que no sea así podamos llevarlas a discusión las reservas, que ese fuera el caso, a la plenaria. Si están de acuerdo con con esta propuesta, les solicito a las y los integrantes de esta comisión favor de manifestarlo levantando su mano por la afirmativa. Bien. Los que estén por la negativa, abstenciones, mayoría por la afirmativa con 2 abstenciones. Comentar que si alguien para antes, sí. que no sea de la mesa directiva quiera participar en la discusión, bienvenida, ¿no? Pero de entrada pues ya votamos a que fuera mesa directiva, pero si hay alguna inquietud en alguno de los integrantes de la comisión que quiera participar, bienvenido. Está muy bien. Adelante, diputada Valladares. Bueno, tomando lo que nuestra compañera diputada menciona,
no tendría caso que solo la directiva de la comisión pues discutamos las reservas. Cuando hubieran otras diputadas que quisieran incluirse, pues mejor lo discutimos aquí. Ya estamos sesionando de manera permanente y pues podemos discutir las reservas. Bueno, aquí. lo que ya hemos votado en este momento en la comisión por mayoría es de que la mesa directiva analice cada una de las reservas que se han presentado, que las haga suya, se presentarán junto con el dictamen y en consecuencia aquellas reservas que no las haga suya la misma mesa directiva, entonces irían al pleno. Esa es la propuesta que hemos votado y por consecuencia en ese sentido estaríamos levantando la propia sesión de la comisión y una vez que hemos votado en lo general y que llegáramos al consenso en aquellas que haríamos propuestas que haríamos propias del dictamen, lo presentaremos así en el pleno y de lo contrario las demás estarían discutiendo en la propia sesión de la plenaria en la que se discuta el dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez. Sí, diputada. ¿Podría la comisión hacernos entrega de las reservas? Bueno, ¿podría la comisión hacernos entrega de las reservas que se hayan presentado por parte de los grupos parlamentarios? Sí, en este momento se instruye a la Secretaría Técnica para que haga del conocimiento a todas las diputadas y diputados de la comisión de los artículos que fueron reservados y también se instruye entonces a la mesa directiva para que hagan lo propio en los términos de lo que acabamos de aprobar. Levantamos la sesión entonces de esta 16ª sesión ordinaria de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Gracias. De esa manera, como hemos escuchado, se aprobó por parte de los integrantes de esta Comisión de Derechos de la Niñez este acuerdo de que la mesa directiva de este órgano legislativo sea quien analice las reservas que han sido presentadas por las legisladoras y los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios, y esto con el fin de que obtengan un consenso y, de ser así, sean adoptadas por la misma mesa directiva y así presentadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Así que continuará esta actividad legislativa. Yo lo invito a que esté muy al pendiente de cómo se desarrolla, ya que ha sido aprobado en lo general. Recordemos esta minuta, este dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, el Cuidado y el Desarrollo Integral Infantil. Fue aprobado en lo general por la mayoría y en lo particular se estará discutiendo ya sea en el Pleno de la Cámara de Diputados. Le agradezco que nos haya acompañado, pero también lo invito a que continúe en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.